La romanización es el proceso histórico y el fenómeno por el cual los habitantes indígenas de la península ibérica fueron abandonando sus formas de vida tradicionales, leyes, religión, lengua, usos y costumbres, para adoptar las de los romanos, o bien dando lugar a una mezcla de ambas. Se trató, por tanto, de un fenómeno de asimilación voluntaria o forzada de la cultura y de la forma de vida romanas por parte de los pueblos prerromanos. Este proceso comenzó desde el inicio de la conquista de Roma de la península en el 218 a.C. y se intensificó a partir del siglo I a.C., si bien de forma desigual, pues fue más intenso en la costa mediterránea que en el interior o en el noroeste. El proceso de romanización de Hispania tuvo dos fases: la conquista militar y la integración de los pueblos hispanos. Este proceso no fue homogéneo, sino discontinuo, con resultados desiguales. La conquista se realizó en tres etapas. Primera, del 218 al 170 a.C., en la que los romanos ocuparon el litoral mediterráneo y los valles del Betis, actual Guadalquivir, y del Ebro. El inicio de la conquista se encuadra en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, que enfrentó a Roma contra los cartagineses de Aníbal. La penetración hacia el valle del Ebro se hizo en el siglo II a.C. Estos primeros territorios conquistados, coincidentes con el área ibérica del sur y del Levante, estaban más urbanizados y con formas de organización que no chocaban radicalmente con el modelo romano, por lo que fue más fácil la conquista y su inserción en la civilización romana. La segunda etapa coincide con la segunda mitad del siglo II a.C., en la que los romanos se adentraron en la meseta, enfrentándose contra lusitanos, acaudillados por Viriato, arébacos. La ciudad de Numancia cayó en el año 133 a.C. y otras tribus en el Jalón y el Alto Duero. En estas zonas del centro y oeste, la romanización fue más difícil, pues su grado de urbanización y desarrollo era menor y mayor su dispersión. En la tercera etapa, entre los años 29 y 19 a.C., en la época del emperador Augusto, se consiguió la sumisión de los pueblos de la franja cantábrica. En estos territorios del norte, la vida urbana era poco significativa y los romanos no consideraron necesario imponer una romanización plena. Los principales factores que determinaron la romanización fueron el latín, la aplicación del derecho y la ciudadanía romana, la vida urbana, las vías de comunicación, el comercio y el ejército. El latín jugó un papel fundamental como factor de unificación. La implantación de esta lengua sirvió para extender todos los elementos propios de la romanización, imponiéndose a las diversas lenguas indígenas. En la Edad Media, las diversas lenguas romances o románicas tuvieron su origen en la propia evolución del latín. El segundo factor decisivo fue la aplicación del derecho y la concesión de la ciudadanía romana. La condición de ciudadano romano suponía gozar de numerosos derechos y privilegios, por lo que su concesión se utilizaba para conseguir una mayor implantación romana. La concesión de ciudadanía
se utilizó por los romanos otorgándola a algunas ciudades o a la aristocracia indígena para asegurarse su apoyo y colaboración, todo ello en el marco de la extensión del derecho romano. En tiempos del emperador Caracalla, toda Hispania recibió la ciudadanía romana. Decisivas también para la romanización de Hispania fueron la vida urbana y las vías de comunicación que facilitaron el comercio. Roma se aprovechó de muchas de las ciudades existentes y fundó otras nuevas. Las ciudades de Hispania se configuraron conforme al modelo de la propia Roma e incorporaron por ello construcciones características de la vida urbana romana: termas y baños, alcantarillado, teatros como los de Mérida, Itálica o Sagunto, anfiteatros, templos, basílicas, acueductos, entre ellos los más destacados, los de Segovia y Mérida, foros, arcos de triunfo como el de Bará o el de Medinaceli, circos, murallas como las que apreciamos en Lugo o en Coria. El amplio sistema de calzadas favoreció el intercambio comercial y la llegada de ejércitos y pobladores. La amplia red viaria tejió una trama de comunicaciones que posibilitó la vertebración del territorio hispano. El ejército fue otro de los factores decisivos en la romanización. Los soldados llevaban la lengua, los valores y las costumbres de Roma y los difundieron por todo el imperio. Se reclutaron tropas auxiliares entre los pueblos indígenas, lo que facilitaba su contacto con los romanos. Además, al término de su servicio militar, los reclutas podían obtener la ciudadanía romana y recibir lotes de tierras. Los campamentos romanos atraían a mujeres, mercaderes y artesanos. Muchos de estos campamentos acabaron transformándose en ciudades en las que se asentaron soldados veteranos a los que se entregaban tierras en pago por su servicio militar. Son los casos de León, Mérida, Zaragoza o Barcelona. Mérida, Emérita Augusta, por ejemplo, fue fundada por orden del emperador Augusto para asentar a los veteranos de las guerras cántabras. Hispania fue una de las provincias más romanizadas. Así lo demuestra la aparición de importantes personalidades romanas originarias de Hispania. Escritores, el filósofo Séneca, el poeta Lucano, por ejemplo, senadores, gobernadores provinciales, altos funcionarios, tribunos militares y hasta emperadores como Trajano, Adriano o Teodosio. Tras el derrumbe del imperio, el cristianismo, religión permitida con el emperador Constantino y declarada oficial por Teodosio, se convirtió en salvaguarda de las esencias de la cultura latina y en la fundamental impulsora de la romanización de las tribus germánicas o bárbaras.